que el contrato establece un número de 35 vigilantes por turno, son 2 turnos, el diurno y el nocturno. No establece el número ni de radio ni de armamento, que es una inquietud constante de la comunidad. Eso no lo establece, sino que hace referencia a que esa empresa debe brindar todas las condiciones necesarias para cuidar nuestra seguridad. Al mismo tiempo, la compañía de vigilancia que está ahorita en el núcleo, que fue contratada por la vía de emergencia, hasta tanto salga la licitación, nos hizo llegar a las autoridades del núcleo unas recomendaciones, entre ellos el número de vigilantes, que son el número óptimo para cuidar unas instalaciones como esta. Y ellos hacen referencia a 100 vigilantes, o sea, 50 por turno. Esta oportunidad, donde estamos todos aquí reunidos, es excelente para poder ayudarnos a nosotros, porque recuerden que los recursos que están limitados, y la rectora tiene que dar el visto bueno, en la OSU tendría que asignar también mayor cantidad de recursos. En todo un mundo que está siendo discutido en el CNU, que hay reunión esta semana, todas las universidades están exigiendo mayor cantidad de presupuesto para el tema de seguridad, donde también está el núcleo de Anzuategui. Sin embargo, yo puedo, y es mi propósito a raíz de esta asamblea, exigir con mi consejo de núcleo que vamos a convocarlo de manera inmediata, extraordinaria, para declarar la emergencia, para con ese instrumento exigir que se nos incremente el número de vigilantes por turno, de acuerdo a la recomendación que nos hizo la propia empresa de vigilancia. Y hay gente que es experta en seguridad, no hay solamente los vigilantes que ustedes ven aquí uniformados de turno, hay gente que es experta en seguridad y han hecho las recomendaciones. Una de las cosas que sí podemos exigir es que esa empresa dote por área a cada uno de los efectivos de lo que necesitan para poder hacer su función. Mínimamente. En cuanto a armamento, hay algunas reglamentaciones que el mismo Estado, al dar el permiso de porte de armas, establece para cuidar comunidades como la nuestra, donde hay gran multitud de personas de por medio. Y una de las recomendaciones es que el armamento no debe ser utilizado sino en un horario determinado. Sin embargo, en vista de la situación, aún puede observar que hay algunos estudiantes horarios que en horario diurno, lo que ellos consideran el cinturón de mayor riesgo, que va desde el portón de básico, todo esto hasta ahora armado, el mismo bachiller Abraham Mato lo pudo comprobar, y él me hizo pues una llamada cuando vio ese cambio. Sin embargo, esta situación cada día se agrava más, porque nuestros malandros lamentablemente conocen la comunidad universitaria y saben cuáles son los sitios más desprotegidos y de mayor riesgo. Reflexionemos un momento sobre este punto y voy a sacar una vez algunas de las propuestas, en cuanto aquí yo veo mucha gente pidiendo que se apliquen las medidas de permanencia. Nosotros tenemos 2 medidas. Resistencia, eso se ha venido aplicando a través del tiempo, somos encerrados con 95, la administración de 3, esas son las medidas de resistencia. Las de permanencia no se habían aplicado desde hace muchísimo tiempo. Yo ahora que está finalizando el semestre, les voy a decir públicamente que estas autoridades que estamos aquí, sin hacer mucha publicidad, porque el intento no era ganarnos ninguna voluntad política, sino atacar una situación que habíamos observado en
cuanto a algunos identificados que ya están señalados por el Consejo Universitario y se les está incluyendo como debe ser una experiencia cada uno para expulsarlos durante 5 años y elevar el expediente a la Fiscalía, que es la institución que da el Consejo Universitario. Cuando eso ocurra, algunos, solamente los identificados, donde algunos estudiantes valientes han salido a dar la información, porque aquí no podemos sancionar a nadie, porque este país todavía tiene algunas leyes que hay que cumplir. Y una es que yo no puedo expulsar a nadie porque fulanito me dijo, sino que hay que llevar un procedimiento que incluye la declaración de testigos. Y aquí muchísimos somos cómplices, señores. Las autoridades saben quiénes son. Y no puedo decir todo lo que yo vi. Yo he estado en el saqueo. Yo misma he intervenido en el saqueo. Yo misma he agarrado gente. Estas personas son las que tenemos identificadas. Porque hay una cantidad de gente que al sentirse amenazados, es cierto, al sentirse pues de repente en peligro o simplemente porque es un compañero de estos grupos y sabe que anda robando, no lo dice ni lo denuncia. Pues señores, si cada uno de nosotros está preocupado, tiene que asumir también la responsabilidad. Y hay maneras que tenemos las autoridades y la comisión que está instruyendo el denunciante de proteger la identidad del denunciante, porque sabemos que es un riesgo verdadero. Pero hago este llamado porque van ahorita a recibir algunas citaciones, personas que sabemos que son claves y que conocen, porque lo han